Estamos en el punto de reconocer la individualidad. Estamos hablando de este tema de una manera sincera y profunda. Mencioné que me interesaba hablar a madres. Tengo un peso especial por las madres de esta generación, que fue tan diferente a la generación de nuestros padres, en muchos motivos y en muchas formas. En primer lugar, por el alcance de la tecnología, cosa a la que nuestros hijos están tan ligados y dependientes. También por el atropello, el descaro con que la moral ha sido reemplazada por la inmoralidad. Por la lucha que tienen nuestros hijos y que ellos se enfrentan a diario para sostener un temor y vidas limpias en un mundo tan permisivo y tan relativo. Entonces, pensé que sería bueno contestar algunas de las preguntas más frecuentes que surgen en el estudio cada vez que lo comparto. La primera pregunta es: ¿Proverbios 27 es una promesa? No podemos afirmar que sí. El texto enfatiza que el mejor regalo de un padre es dejar ejemplo a sus hijos de vida viviendo de una manera recta y justa. El texto dice: camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Este texto nace de un principio que está en Éxodo 25 y 6, que dice: no te inclinarás a ellas, hablando de imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. El principio lo puso Dios mismo, de velar como padres y guardar en obediencia a la palabra de Dios. Lo que como padre hago tiene un efecto en mis hijos, y según lo que hago, la influencia que voy a dejar en ellos. Debemos procurar dejarles el mejor ejemplo. Otra pregunta es: ¿qué sucede cuando como madre, en mi tarea de educar, entrenar, enseñar a mis hijos, parece que yo misma no encuentro enseñanzas frescas de la palabra de Dios? Es interesante que en el Salmo 119 David dice varias veces a Dios: vivifícame por tu palabra. Esto es, que Dios lo anime, lo reanime. En el Salmo 51:10, que dice en otra versión: renueva la firmeza de mi corazón. Lo que el salmista está pidiendo es que Dios le renueve las fuerzas. Hay tiempos de desierto en la vida, y en esos días yo debo aprender a vivir por lo que sé de Dios y de su palabra, y no por lo que siento. Salmo 119:116 dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Recordemos que mientras nosotras queremos buscar el bien para nuestros hijos, nuestro Padre Celestial está buscando el bien para nosotras, porque todavía estamos aprendiendo. Otra de las preguntas es: ¿se puede cambiar la personalidad de un hijo? La personalidad evidencia la conducta que él tiene, y yo me tengo que enfocar en su conducta. Él debe cambiar lo que está haciendo mal, no su personalidad. Dios busca que cambie su andar y su proceder en obediencia a la palabra. Proverbios 20:11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Proverbios 4:27, el consejo es: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La persistencia en comunicar la palabra de Dios para ayudarle a corregir sus conductas, no cambiar su personalidad. Repetir las instrucciones de Dios en casa, en la calle, cuando se está levantando, cuando se acuesta. ¿Por qué es así? ¿Por qué debe ser así? Porque es la palabra la que produce los cambios. Y tengo que ser consciente de eso.
No es ni mi forma de ser, ni mis buenas actitudes, es la palabra de Dios en su corazón la que va a hacer que mi hijo cambie. Otra pregunta frecuente es: ¿está mal dejar a los hijos bienes materiales? Claro que no. Salmo 112, 1 y 3 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Personas piadosas pueden ser dueños de muchos bienes. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Recuerdan a Job? Hechos 17:4 habla de mujeres nobles que se convertían y usaban sus bienes en beneficio del Evangelio. Proverbios 3:9 honra a Jehová con tus bienes. 1 Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Tener bienes no está mal a los ojos de Dios. Dios bendice con bienes. Lo que está mal es amar a esas cosas. Una vez escuché a un hombre de Dios que me enseñó esta frase: Dios te da las cosas para que las uses y las personas para que las ames. Cuando yo tengo un mal concepto de lo que tengo que hacer, voy a usar las personas y amar las cosas. Y ese es el peligro que nos advierte 1 Timoteo 6:10. No ames al dinero, son cosas pasajeras. Tenemos que aprender a ser generosos con nuestras cosas, y eso contrarresta el amor al dinero. Isaías 32:8 dice: porque el generoso pensará generosidad, y por su generosidad será exaltado. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que la gran bendición que Dios le da de tener posesiones es también para compartirlas, como Dios es generoso. Otra pregunta: ¿qué pasa cuando dejo huella en mis hijos y se alejan de Dios? En 1 Samuel 8, el pasaje cuenta cómo los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de sus padres. Los comentaristas hablan de que la observación puede ser que Samuel estaba tan ocupado en las cosas y en el servicio a Dios que puede haber desatendido a sus hijos. Hace años atrás fuimos con mi esposo a una conferencia y estaba el Dr. Jock McDowell enseñando sobre la crianza de los hijos. Y hablando del concepto de estar con los hijos y acompañar los hijos, él dijo una frase muy interesante que a mí me impactó mucho y lo guardé en mi corazón. Él dijo: reglas sin relación producen rebelión. Muchas veces como madres estamos tan enfocadas en transmitir la palabra de Dios, en enseñar lo que Dios espera, y no nos damos cuenta que es lo único que tratamos de conectarnos con ellos a través de las enseñanzas bíblicas, que está bien y es nuestra responsabilidad. Pero debemos encontrar también aquello que yo llamo el punto de encuentro, aquellas cosas que a nuestros hijos les gustan y que nosotros los podemos acompañar. Y en esa compañía no ser las personas que les desanimen porque solo esperamos que ellos cumplan con las cosas que nosotros pedimos. Estamos acompañándoles, les amamos, queremos lo mejor para ellos, pero queremos tener una buena relación también. Y mientras ellos van creciendo, buscar hacer cosas juntos, juegos, salidas, comidas, cosas que nos conecten emocionalmente con ellos. Hay que sonreír, abrazar, besar, hacer cosquillas, escuchar. Ellos serán alegres y usted también. Hace tiempo encontré un artículo de un doctor pediatra que me asustó y quiero mencionarles un poquitito ese artículo. Y él habla de la tragedia silenciosa que se desarrolla en nuestros hogares. Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy en nuestros hogares
y con nuestras joyas más preciosas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional horrible. En los últimos 15 años, las investigaciones nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes en el aumento agudo y constante de enfermedades mentales en los niños. Las estadísticas no mienten. 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. Se ha notado un aumento del 43% en chicos con déficit atencional, depresión de adolescentes y aún suicidio. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal?, dice este médico. Los niños hoy están siendo sobreestimulados y sobreregalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infancia sana, tales como padres emocionalmente disponibles, límites claros, responsabilidad, nutrición adecuada. En cambio, en estos últimos años se ha llegado a tener padres distraídos digitalmente, indulgentes, permisivos, permitiendo que el mundo gobierne la conducta de sus hijos y no ellos. Necesitamos reaccionar y aprender qué tenemos que hacer para cambiar esto. Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que despertar. Todavía es posible. Muchas familias ven mejorías inmediatas luego de semanas de practicar ¿qué cosas? Establecer límites, ofrecer a los niños un equilibrio emocional, estando con ellos cuando ellos lo necesitan, no solo cuando ellos quieren. Tenemos que pasar menos horas en el televisor y más horas al aire libre. Disfrutar los tiempos de familia sin la tecnología en el medio. Jugar con ellos, involucrarme en sus tareas y quehaceres, compartir, conversar. Me asustó pensar que este médico inconverso podía tener tan claro que nuestros hijos nos necesitan y nosotros como cristianos no darnos cuenta. Me he tomado el tiempo de hablar con ustedes de una manera muy sincera, respondiendo algunas preguntas, compartiendo algunas inquietudes, porque necesitamos entender que el desafío de criar a nuestros hijos es para valientes, es desafiante y demanda fe de que lo que el Señor nos pide como madres funciona, de que todo lo que Él dice en su palabra y sus promesas se cumplirán en nuestra familia. Y mientras espero que mis hijos crezcan y oro por verlos sanos en el Señor, enfocarme en amarles y darles lo mejor, el mejor ejemplo, dejarles el mejor legado. Necesitamos despertar, reaccionar a la necesidad de concentrarnos en nuestros hijos y no dejar que crezcan solos. Ellos son nuestro mayor tesoro y por ellos yo debo ser la mejor persona que teme a Dios y les deja un gran ejemplo. Que el Señor bendiga esta meditación.